La necesidad de pertenecer es tan esencial como la comida y el agua. Cuando nos sentimos parte de una sociedad, nos damos cuenta de que hay valores que son capaces de unirnos más allá que de donde venimos. Hoy, en Unboxing with Thomas Dotter, les tengo una sorpresa, porque abrimos una conversación con dos personas maravillosas. Por un lado, tenemos a Iris Liv Stefansdóttir, influencer islandesa y empresaria focalizada en finanzas y economía social. Y por el otro lado, les tenemos a Susana Teresa Forge, intérprete y guía turística enfocada en el servicio social. Acompáñanos a explorar cómo dos trayectorias distintas pueden compartir los mismos valores y cómo el ahorro, la conciencia social y el deseo de aportar a la sociedad pueden unirnos, aunque vengamos de diferentes orígenes. Muy contenta de tenerlas a ustedes aquí y bienvenidas. Gracias. Pues vamos a empezar con una pequeñita preguntita, así como vamos a ir como hacia atrás, más o menos de donde ustedes vienen. Iris, ¿quisieras tú compartir más o menos algo de ti? Sí, bueno, yo soy de un pueblito aquí en Islandia que se llama Borgarnes, que es un pueblito de 2000 personas que queda a 1 hora de Reykjavik. Y ahí crecí yo. Yo viví ahí hasta los 16 años y ahí me mudé a Ecuador porque hice un intercambio con Rotary y fui a un colegio en Ecuador. Y ahí conocí como la cultura latina, aprendí español, me terminé casando y todo. Y ahora tengo 25 años, tengo una hija de 4 años, esposo, una familia y tengo una empresa, trabajo de contabilidad. Mi empresa se llama Accounta y es una agencia de contabilidad y trabajo en redes sociales. Eso, sí me gusta lo de las redes sociales, sobre todo, Es divertido. que es muy divertido, Ajá. pero ya entraremos más en detalles. ¿Y tú, Suset, qué nos quieres contar de dónde vienes? Bueno, antes que todo agradecerte por invitarme a tu podcast. Muchas felicidades, está muy lindo. Gracias. Y nada, bueno, yo vengo de Perú, tengo 20 años, los cumplo ahora en septiembre de este año aquí en Islandia. Wow. Sí, es mucho tiempo, Sí. Sí. pero sí, vale la pena. Yo me mudé aquí con mi mami cuando tenía 16 años y fue una experiencia un poco como un experimento social. Llegué a los 16 a un pueblo también, como Ujú. muchas personas aquí, en Húsavík. Era un pueblo de 2000 habitantes y llegar hasta allá fue muy, muy raro, pero el día de hoy siento que me he adaptado mucho a la sociedad y estoy muy orgullosa de eso, porque aprender islandés no fue fácil, Ujú. pero definitivamente valió la pena. Ahora trabajo, bueno, ya tengo como muchos años también en Reykjavik, trabajo como intérprete, guía turística, he trabajado muchos años en servicio al cliente, la última es en Play, antes de que Ujú. todos saben cómo terminó. Bueno, qué interesante. Yo tengo una preguntita que es para ponerla así en el aire. Ujú. ¿Qué valores aprendiste en tu infancia que todavía guía tu manera de vivir? ¿Qué Uy. valores? Bien, porque yo quiero enfocarme un poco a hablar sobre nuestra niñez un poco. Ujú. Ujú. Y yo también lo pienso, ¿qué valores de mi infancia los sigo utilizando en mi manera de vivir ahora? Ujú. ¿Quisieras tú empezar? Sí, yo creo que como lo que primero me viene a la mente es el ahorro. Yo he sido muy ahorradora desde la infancia porque crecí con una familia donde aprendí a ahorrar, donde hablábamos del dinero y cómo tienes que trabajar para crear el dinero y qué quieres que haga para ti. Wow. Entonces yo he sido muy ahorradora y esto se veía desde cómo me daban los dulces los sábados. Entonces yo ahí guardaba los dulces, yo no comía. Yo guardaba y tenía un cajón, pero un cajón así mal de IKEA lleno de dulces. Los ahorrabas, los dulces. Sí, ajá. Y ahorraba todo, como mis padres me daban, si me daban algo de dinero para, como yo iba a Reykjavik a visitar a una amiga y me daban dinero para tener por si acaso si íbamos a comprar algo. Y yo, boom, lo metí a mi bolsillo y eso iba Wow. directamente a mis ahorros. ¡Qué Sí, inteligente! sí, pero es también, o sea, como es algo que es muy fuerte en mí, pero es también como algo un poquito extremo y más que todo ahí cuando yo era
chiquita eso era muy extremo, como yo prefería no comer que comprar comida y tuve que Mm. aprender, como generalmente la gente tiene que aprender a ahorrar, yo vuelta tuve que aprender a gastar, porque yo no quería gastar ni una corona. Yo estaba la más orgullosa de no gasté ni una corona todo el mes, así. Wow. Wow. Eso Ajá. explica mucho, ¿no? De cómo... Sí. Yo quería decir que este es exactamente el motivo por el que yo quería tenerlas a las dos juntas, porque yo sí no sé ahorrar. Sí, eso ya se reflejó ahí en televisión nacional. Sí. Y así como tú tienes ese valor de ahorrar, tú también eres muy buena con eso del ahorro. Gracias. Ella siempre me dice, ay, mira, hay un descuento aquí. Ujú. Ay, mira, hay que usar este descuento de aquí, de Nova. Claro. Yo 2x1. Yo nunca. No Tienes el app de sabías. Nova 2x1. Y yo, ¿qué app? Oh my God, no te creo. Sí, Wow. entonces hay cosas que se parecen mucho. Sí, de ley. Sí, eso me parece Sí. muy Ajá. interesante. Sí, qué Justo cuando chistoso. conocí a Iris le comenté como me encanta tu contenido porque conecto demasiado con esa parte, ¿no? Sobre Ujú. todo. Y sí, cuando uno sigue a las páginas en Facebook, puede ser amigo de ellos, ir viendo las ofertas y hay muchas maneras Ujú. para, pues, utilizar estos recursos y ahorrarse dinero, sobre todo en un país tan caro como es Islandia. Exacto, es necesario Mm, aquí, porque claro. en Ecuador puedo vivir muy bien y no tengo que estar buscando todos los descuentos del mundo, Exacto. pero aquí sí, no, o sea, no Ajá. puedes vivir como un rey en Islandia, no importa tu Exacto. sueldo. Es muy Exacto. A mí raro. nunca me ha importado la situación en la que esté. Me duele, como lo que tú dices, gastar eso como, pero sí lo puedo pagar menos. Yo prefiero ir a comer un Exacto, domingo en la noche ajá, que un viernes en la noche porque me va a costar menos y lo voy a sí, disfrutar más. ajá, exacto. Eso es también como disfruto. El sentimiento de saber que estoy ahorrando a mí me hace sentir muy bien. Ujú. Wow. Sí. Ay, yo necesito estar más horas contigo. Exacto, sí. Aprender de ese sentimiento. No lo tengo. Sí, porque a mí, o sea, me hace sentir mal gastar, como es Ujú. así a vueltas, y yo voy y me compro muchas cosas, y más que todo si compro algo que como no estoy teniendo nada de descuento o Ujú. tengo Ujú. 20% de descuento, que Ujú. para mí es lo mismo, o sea, solo como no me hace sentir bien gastar, y Wow. vueltas sí me hace sentir muy bien ahorrar. Wow. Exacto. Pero tú también tienes ese valor de ahorrar o otro tipo de valores que Sí, que tú digas en tu pues niñez. ese también, el compartir, el si yo Mm, estoy comiendo algo delante tuyo, no me lo como sola, sino comparto, es algo muy de nosotros, muy latino. Wow. qué bueno. Entonces trato de seguir así hasta el día de Ajá. hoy. Siempre, por ejemplo, yo vine, me sentí muy sola, ahora yo trato de ser amiga de todos Ujú, para que la gente no sienta lo que yo sentí, como, sabes, unir gente, ujú. me encanta eso. Wow. Yo diría Qué la lindo. empatía para mí. Ujú, Es uno de Mm, los valores ujú, que en mi casa se implementaron. El de siempre pensar en ponerte en los zapatos de los demás. mm, ¿Cómo se sentiría mm, exacto, esta persona? Me parece exacto. que encaja claro. mucho con eso porque es muy latino eso de Ujú, Sí. compartir, de ley. pensar cómo se sienten los otros. Ujú, También Sí, que te se sientes ve cómodo, estás bien, quieres ujú, algo. siempre ser servicial con los Ujú, demás y también se sí. ve mucho en los extractos sociales. ujú, Tú puedes decir, ah, bueno, voy a repartir comida a la gente pobre. Yo cuando ujú. llegué a Islandia pensé, a repartir comida aquí, ¿para qué si tienen mucho dinero? Ujú, Pero sin embargo, ver que no es así. claro. Ujú, Y ese sentimiento de ahorrar es Ujú, muy importante en ujú, Islandia, sí. porque la gente demasiado. no todos tienen para poder pagar la Ujú, casa, las deudas y Sí, terminan un poquito mal. creo que esa es la mayor diferencia que noto desde cuando yo llegué aquí. Era Islandia un país muy rico, luego Ujú, vino la crisis económica del 2008 ujú. y ahora ya se está estudiando en Islandia por primera vez las diferentes clases sociales, que Oh, antes eso no existía. Antes todos tenían algo similar, obvio que habían los ricos, pero no existían los pobres y ahora es algo que poco a poco se está dando, lamentablemente, ¿no? claro, pero ese valor es algo que los latinos tenemos ya hace tiempo Ujú, desarrollado. Hemos visto la pobreza y ujú, los que tienen mucho y los que tienen poco en la sí. misma sociedad. Islandia poco a poco está adaptando eso de, ok, hay que ahorrar, hay que ujú, enseñarle a los niños, Ujú, ujú, como eso que tú estabas contando, de que tú estás trabajando en tratar de implementar en las escuelas, mm, ujú, que los sí, niños también tienen que aprender sobre dinero. claro. Los niños Ajá. latinos no aprendemos mucho sobre dinero. No,
Y les dan acceso a dinero muy tarde también. Sí, sí, por Como, supuesto. ajá, es drásticamente diferente, creo yo, porque yo por lo menos cuando vivía ahí en Ecuador, como yo veía mis amigos ahí que tenían 17, 18, nunca habían hecho su propio dinero. Entonces ellos no reconocían el valor del Del dinero dinero. porque no lo vas a entender hasta que tienes que trabajar por este dinero. No te puedes Ujú, poner en los zapatos de tus papás ujú, porque no vas a entender qué tan fuerte trabajan ellos. Así es. exacto. Y piensas así que el dinero crece en los árboles y eso. Yo En- pensaba sí. así. Sí, vuelta aquí, obviamente los niños empiezan a trabajar mucho más temprano. Y como yo empecé a trabajar desde los 12 o algo así, entonces ahí como yo entendía el valor del dinero y así como tienes que aprender, yo por eso también siento que es muy importante que los niños aquí aprendan esto desde temprano, porque desde muy temprana edad tienen acceso a tener su propio dinero Ujú. y cómo lo vas gastando refleja mucho o puede reflejar mucho cómo lo vas a gastar ahí en tu vida de adulto. Sí. Y Ujú. reciben mucho más que nosotros en Sudamérica. Exacto. Mi hijo Adrián en su cumpleaños puede recibir 60.000 coronas. Entonces, Ujú. también es muy importante aquí inculcarles el valor de lo que no deben comprar, tener también un poco de control sobre ellos, porque son muy libres también, que es un Ujú. poquito, amo Islandia Exacto. porque todos somos Ujú. libres, pero también hay que tener cuidado porque ellos pueden acceder a comprar cualquier cosa aquí. Exacto, sí, es Muy verdad. jóvenes, ¿no? Ajá. Poder adquisitivo muy jóvenes. Ujú. Sí. Pues eso que tú estás diciendo adentra un poco en lo que es el choque cultural, Mm. viendo de que nosotros en Sudamérica no recibimos dinero así en grandes cantidades como el Ujú. Ferming, Ujú. Ujú. que es el La bautizo, confirmación. la A la confirmación. confirmación. Es Ajá. bueno traer traductores a un Sí, podcast, eso es perfecto, perfecto. intérpretes Sí, que puedan ayudar. claro. Gracias. Y normalmente nosotros no manejamos grandes cantidades de Ujú. dinero. A mí me daban mesada de niña, pero no son grandes cantidades de dinero como es en la Ujú. confirmación. Y Ujú. para mí eso fue un choque cultural ver eso. Ujú. Cuando tú estuviste en Ecuador, ¿qué fue para ti eso muy parecido, el choque cultural? Uy, demasiado. O sea, tuve muchos choques culturales muy fuertes. Yo creo que, lo que más me chocó y como al inicio es que yo era una niña muy libre en un pueblo muy pequeño, tenía toda la libertad del mundo y me fui a Ecuador y ahí me sentía súper encerrada. Como vivía en una casa con, ¿cómo se llama? Como Kirdinkar, Con Mm, rejas. rejas, Ujú. ajá. mm, Y que era una casa muy bonita y tenía un jardín hermoso y todo, pero como había mucha seguridad, había alarma de seguridad, que no podía sí. salir de mi cuarto en la noche y así, y no podía salir sola, no podía ir en taxi, no podía ir en bus, no podía ir caminando. Entonces yo me sentía muy encerrada, me tenían que ir a dejar a la escuela y en la escuela hasta estaba encerrada, había un guardia en la puerta Mm, Mi y colegio todo Es también. estaba normal, es cerrado y muy yo decía, normal. pero es como vivir en un Sí. cárcel. Y así me sentía al inicio, después como aprendí a manejarlo un poquito mejor, me hice amiga del guardia, me dejó salir. ¡Qué Claro. inteligente! Y así y aprendí, y también con el aprender español, obviamente ahí Ujú. como me sentía muy también encerrada comunicativamente Mm, porque no podía comunicarme, no mm, entendía, como no era lo que, no me hacía muy difícil hacer amigos, porque los latinos, todos los que yo he conocido, son demasiado amables y, y amigables y eso, entonces no tenía problemas para hacer nuevos amigos, pero no les entendía. Cómo se acercaban y me Mm. decían, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ta, ta, ta. Pero yo no les entendía y yo sonriaba y decía, sí, Oh, sí, oh. porque eso es lo único que conocía de español. Entonces era muy difícil porque yo soy una chica que habla y habla y habla. Entonces ahí me tocaba quedarme callada porque no tenía Wow, nada que decir, no wow, podía. qué difícil. Sí. Pero yo te iba a decir, encima, yo tuve el mismo choque cultural, pero al revés, Exacto, porque yo sí. era Claro. feliz de estar encerrada. Sí. Yo estaba Ah. acostumbrada, yo inclusive aún no tomo el bus. No me Mm. gusta el No, bus. Yo quiero que yo mi amo el bus, esposo no, me pero lleva y me trae, gracias a Dios. Oh my God. ¿Y tú?
¿Qué choque Eh, cultural tuviste? es que me encanta porque es justamente, como tú mencionas, Ajá. lo opuesto. Yo llegué a Húsavík un viernes, no, bueno, a Islandia un viernes, el Ujú. sábado llegué a Húsavík y el lunes empezaba la preparatoria islandesa. Y en Mm. Húsavík no había ni una sola persona que hablara español, no había uno. Entonces, Guau. bueno, mi familia, que son los que nos ayudaron a venir, mis tíos, Ajá. mi madre, pero alguien de mi edad no la había. Y mi madre también estaba en su proceso de adaptación, me Claro. quería y me amaba, pero de repente yo necesitaba también eso social, porque con 16 años Claro. Ujú. necesitas Tus ese desarrollo, amigos, ¿no? sí. Y yo era muy popular, tenía muchos amigos, y llegué a Húsavík como, y me dijeron el primer día, vino una niña que era hija de una amiga de mis tíos, islandesa, y era muy vikinga ella, muy alta, con un nombre súper islandés que no voy a decir, y me dijo: "Vamos a caminar", y eran como las 10 de la noche, ¿no? Me lo tradujeron, y mi mamá: "¿Qué? ¿Cómo ella va a ir a caminar? Es que tú no sabes, aquí no pasa nada", ella va a ir ellas caminan por el pueblo, se compran un helado, y mi mamá como en shock, como: "Okey, ustedes sabrán", y yo también como: "Son las 10 de la noche, yo voy a salir sola", y en el frío, y claro, Claro. fueron esos choques, la gente muy diferente. Ujú. Entonces, claro, también perdí mi voz, me tomó mucho trabajo, como te digo, volver a tenerla. Ujú. En el colegio no me Pero perdiste ayudaron. la voz, literal. Perdí la voz en el sentido que no podía comunicarme, Ujú. Ah, o sea, lo mismo porque que tú decías, Ujú. la sí, voz de comunicarte. la voz, porque yo hablaba supuestamente un poquito de inglés, pero no era nada, Ah, y no aprendí islandés hasta como después, fue rápido por la necesidad, porque yo digo, Ujú. la Sí. letra en Sudamérica dicen, la letra entra con sangre, ¿no? Como Ujú. porque a la tienes que hablar. fuerza. Sí, entonces sí, fue una experiencia muy, y el invierno ya era muy crudo, era la nieve, a veces nos dejaba abrir las casas, no era como en Reykjavik, Ujú. que aquí también tienes como más latinos, entonces por eso yo valoro Ajá. ahora tanto eso, ¿no? Como tener gente latina es también para mí muy importante y, bueno, no me quiero acaparar toda la Ah, conversación, que no, me quedo No, sí, hablando todo por el mí día. sigue. No, no, eso es un podcast. pero, aprendí a descifrar a los islandeses, que la gente puede decir: "No, es que son fríos, son así". No, tú Ujú. tienes que aprender a adecuarte, a saber cómo son, cuándo interactuar, y de esa manera puedes tener amigos geniales también aquí en Islandia, ¿no? Entonces, Ujú. un proceso de adaptación y que todos lo pueden lograr, ¿no? De la Ujú. manera correcta. Pero eso, ese era mi siguiente punto, hablar sobre la adaptación. ¿Cómo fue para ti eso de adaptarte? ¿Te sentiste en algún momento, ok, ahora sí ya entiendo todo lo que pasa aquí en Ecuador, ya sé cómo esto funciona? ¿Cómo fue eso para ti? Sí, yo me sentía y yo todavía digo, yo soy latina de corazón. Yo decía ¡Eh! que yo soy una que era como hija de Chimborazo, que es la ¡Oh! montaña ¡Qué ahí, la más lindo! alta. Ajá, porque yo me sentía ecuatoriana, como completamente. Mi español no estaba en ese nivel tampoco, pero yo sentía que mi español estaba muy bien porque ya podía entender todo, ya podía comunicar todo. Entonces yo me sentía como muy involucrada en la cultura también porque tenía familia ecuatoriana, tenía novio, tenía amigos, estaba en la escuela, entonces yo ya me sentía mucho como parte de la sociedad también porque me recibieron súper bien, como todos me trataban muy bien, y me gustaba mucho, mucho estar ahí. Yo quería tener, solo lo único que me faltaba era la cédula Ya. para, Ser para que la gente, ecuatoriana. sí, para ser ecuatoriana 100%. Todavía no le tengo, pero Oh, algún día, va en claro. Tienes camino. que hacerlo. Sí. ¿Y tú? ¿Cómo fue cuando viniste? ¿Cuándo tú dijiste eso, que ahora sí ya soy de Islandia? Bueno, es una pregunta que no la sé responder con certeza. Ujú. Como cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo te tomó hablar islandés? Ujú, Yo digo, no lo sé, no tengo idea porque estaba con Oh, tantos procesos ujú, que no me acuerdo cuándo empecé como a hablar, pero claro que me sentí muy diferente, porque me miraban muy diferente, ¿no? Como, ujú. y me decían como, mira, este es un, no sé, una computadora, tú conoces, pensaban que yo venía de repente Oh, de una jungla, entonces guau, fue todo ajá, ese proceso de mostrarles, yo ajá, soy como tú, yo no soy un indio de de alguna de jungla. alguna ujú, jungla que, pues, no tendría nada de malo, pero no lo no, soy, entonces no No. era ajá, yo, entonces, lo que ellos veían, entonces ujú, tuve poco y yo era muy, ¿sabes? En Sudamérica somos tan alegres ujú, que yo me vestía de azul un día, y me ponía el ujú. polo azul, y esto azul, y eso azul, y los pendientes azules, y en el colegio todos, yo no me enteré hasta luego, cuando ya tuve a mis amigas que me dijeron: "Ah, es que tú no sabes todo lo que decían de ti". ¡Ay, Entonces era no! como,
no, pero ella porque viene toda de azul, es tan rara. Y yo feliz, yo era muy, yo ni me Con enteraba, el ¿no? outfit. Pero Qué bueno que no te enteraste sí, eso después porque... pero sí, ya cuando pasó más o menos un año de vivir en Husavik, empecé a trabajar en un supermercado y Ajá. allí fue donde las personas me trataban mucho mejor, la gente mayor, ¿no? Mm, Como que más, ujú, la gente no me trató mal, pero no era como welcoming o que ujú. te da la bienvenida como tú dices en tu Sí. caso. Los latinos somos así, oye, ven, no Ujú, hablas, pero Sí, ven, sí. únete, ¿no? Aquí era un poco como, ¿tú quién eres, no? ujú, Entonces, ese proceso fue duro, muy duro, me sentí muy sola, pero gracias a Dios ahora mis mejores amigos son de esa época, ¿no? ujú. Y Wow. Claro. pude romper esa barrera y la gente del Ujú, supermercado me ayudó a aprender islandés porque me ujú, corregían, les encantaba que yo sonreía, ujú, entonces como gané una reputación bonita porque ujú, tenía 16 y no tenía necesidad de trabajar, ¿no? ujú, Pero quería hacerlo porque también valoro mucho lo del dinero y un punto que quería agregar es que de pequeña yo también empecé como, yo no sé, yo hacía dibujitos, los vendía, yo ayudé a mis papás cuando ellos vendían, ellos tenían un servicio de patos congelados, que allá se come Patos. pato, Ah, ok. Ah, eh, qué interesante. duck. Sí, sí, Ajá. sí, los patos, los Entonces, cuacuás. sí, los vendían congelados a domicilio, ¿no? Entonces íbamos Ah. a barrios muy bonitos y decíamos, ¿quieren? Tenemos esto. Y yo era la primera y yo ahí aprendí a trabajar Wow. sin Ujú, necesidad porque no ujú, había esa necesidad, pero a mí me encantaba. Entonces me involucré mucho, gracias a Dios, en eso de mis papás, los negocios, las cosas. ujú. Y desde pequeña me interesó Entonces fue ese muy tema. fácil para ti venir y empezar a trabajar. Eh, Fue muy fácil, más que todo porque yo quería ser libre como los Ujú, islandeses. Yo veía, ellos Mm, trabajan desde tal edad y se pueden comprar lo que ellos desean, porque yo siempre he sido independiente, ¿no? Mi mami me quería dar todo. No, yo he venido aquí a trabajar, tú estudia, enfócate. Y yo no, claro. yo quiero ujú, trabajar, ¿no? Entonces, y me Wow. pareció una manera genial de poder adaptarme. Fue ujú. hasta ahí que todo empezó a correr su círculo, ¿no? Qué bien. En Islandia normalmente es muy difícil tener amigos. En Sudamérica Ujú, es mucho más fácil, ujú. porque como tú decías, los latinos siempre estamos buscando al raro, Ujú. Sí, es verdad, es O a verdad. todos, es que no Ajá. vemos a nadie raro, para nosotros pero Sí. si hay todos alguien son raro no nos da como, ujú, porque es el raro, no vamos a hablarle al raro, sino, ujú, ay, ¿por qué será que es raro? ¡Qué ujú, Mm, curiosidad! sí. Pero en Islandia no funciona exactamente así. Para ti seguramente eso fue también un choque. En Islandia no te hablan mucho y luego llegas allá y tienes Sí. montón de amigos, que puedes decir tus amigos para toda la vida, aunque no hayan crecido en el mismo jardín escolar ni nada. Ajá. Sí, era muy impresionante. Y también porque, o sea, yo soy una persona muy abierta por ser islandesa. Ujú, Y ahí llegué a Latinoamérica y yo decía, wow, ok, yo no soy nada abierta en comparación a los latinos, claro. porque ahí es que como se acerca mucho en tu espacio personal. Es así como primero es el beso al saludarte, que para mí era como que, what? O sea, ¿me vas a besar? excuse ¡Qué me. Que, atrevido! ajá, exacto, qué atrevido que eres. Y después, como siempre, así como que muy, Ujú. como mis amigas me Tocando. tenían la mano, así. Yo decía, Ujú. pero ¿qué le pasa a esa gente? Por Dios. Y también como que me miraban mucho, se acercaban mucho, entonces no había muchos extranjeros en mi pueblo, era como la Susaneta ahí en Husavik, pero al revés, una rubia en un colegio de 2000 personas. Entonces ahí como me daban mucha atención y yo jamás en mi vida había estado como que, por favor, no me den atención, porque a mí me encanta la atención. Ah, ok, eso no es un problema. No es problema, pero ahí yo estaba como que, no sé, como me sentía un poco incómoda, que sentía que era un poco demasiado, también porque yo no entendía por qué la gente me miraba, por qué venía como a tocar mi pelo o algo así. Ujú. Em, entonces sí, pero después como muy pronto lo pude aprender a valorar y me encanta. Y yo después como no me dijeron que no podía ir en el bus, pero yo decía, yo voy a ir en el bus porque en el bus siempre hago nuevos amigos. Sí. Entonces me iba en el bus, siempre alguien se sentaba a mi lado y me decía, oye, hay una fiesta hoy a la papá, ¿quieres ir conmigo? Así como, dame tu WhatsApp, así. Y así hice un montón de amigos que no Wow. eran tal vez la misma gente que todos los días, Ujú. porque yo ya conocía como la gente de mi colegio
pero a mí me encanta conocer nueva gente, entonces yo ahí me escapaba del colegio para ir a visitar otros colegios Dios mío, y qué loca Pero qué Sudamérica. ajá, interesante, eso es muy interesante, porque es sí, como una estrategia de adaptarte. O ujú, sea, llegas a un lugar que eres nuevo, ¿qué puedo hacer? Que sea Ujú. entretenido, que yo me divierta, que conozca gente y que yo me sienta que también soy de aquí. ujú. Ujú. Exacto, como el bus. Ahí yo me sentía muy involucrada, como en la sociedad. Yo estoy aquí tomando el bus, o el mis amigos, por ejemplo, ellos, la mayoría no tomaban el bus. Ujú. Y también era el riesgo, como me decían, no puedes ir en el bus, te van a Eso, por eso yo dije, robar. qué loca, qué Y, miedo, nos la ajá, van a Sí, raptar, ¿no? y a sí. mí, o sea, yo soy la más confiada en el mundo, entonces yo iba ahí con, como yo todo mi año en Ecuador traía mi pasaporte en el bolsillo de atrás de mi maleta, como literalmente como el lugar más fácil de robarme. Yo ahí traía mi pasaporte por un No, año, ajá, porque solo como no, es que no te iba a pasar nada. no me iba a pasar nada y no me pasó Y no te pasó nada, nada. exacto. Entonces, eso era lo impresionante, como mis amigos me contaban como cada semana había una nueva historia de que le robaron a este y Mm, algo le pasó. Y yo ahí tranquila, yéndome en el bus, saliendo hasta mucho más tarde que todas mis amigas wow. y así, porque solo como, y yo creo que eso es también porque yo venía de una sociedad muy diferente, entonces nunca aprendí a tener miedo y prepararme para lo malo que puede pasar. Entonces yo no pasaba por las calles pensando que me podrían robar Mm, o que me están mirando raro, tal vez este tipo es un ladrón o algo ujú, así. ujú. Como no existe estos pensamientos en mi mente, no existen. Entonces yo Wow. andaba ahí muy, muy Y tranquila, muy yo feliz. creo que mi PTSD, se dice PTSD, mi Ujú. Post-Traumatic Ujú. Syndrome, Ajá. es por el miedo de que alguien me vaya a robar y Sí, te porque crea les meten, anxiety, ajá. te Es crea que una esa es la ansiedad. cosa. Sí, yo creo Ujú, que no, o sea, yo entiendo muy bien que están intentando proteger, pero para mí es como siempre estar preparando para todo lo malo que podría pasar en la vida. ujú. ¿Qué estás haciendo? Estás manifestando todo lo malo que te puede pasar. Y eso no Con es vivir siempre, tampoco. exacto, Ujú, exacto. Entonces, ¿por qué estamos siempre preparándonos por algo en el futuro que tal vez algún día tal vez puede pasar y igual puede pasar aunque te prepares todo lo posible, igual pueden entrar ujú. a robar tu casa aunque tienes la alarma de seguridad y toda la vaina. Es Entonces, cierto, sí, yo es cierto. solo prefiero vivir mi vida tranquila y digo, si me pasa algo, ahí voy a pensar, ok, ¿qué voy a hacer? Ujú. Pero mientras que no me pasa nada, no voy a vivir mi vida siempre pensando en todo lo malo que podría pasar. Eso es una muy buena forma de vivir, buena estrategia. Y es un muy buen consejo para las otras personas que Sí, yo quisiera vivimos ser con así. miedito. Yo quisiera ser así porque, obvio, yo nunca me crié, gracias a Dios, en una zona muy peligrosa de Perú, Ujú, pero, bueno, también viví en Bolivia, en Perú, pero siempre las amigas o sea, las mamás de mis amigas se turnaban para llevarnos a un evento, nos recogían, mm, como también, porque hemos conversado varias Sí, sí, veces, sí, Natalia y sí. yo, también le pasaba a ella. Entonces, claro, cuando voy a Perú, me siento saliendo de mi burbuja, porque aquí uno se ujú, vuelve muy libre, uno camina por la calle claro. con el celular, uno no está Ujú, pendiente, ¿no? Pero allá lamentablemente uno sí, porque salgo sola, exacto. Ahí ujú, yo no me quedo en la casa y solo esperando a que ujú, puedan salir conmigo. Yo voy, pero estoy siempre muy pendiente y muy asustada porque nadie entiende la burbuja en la que estamos. Islandia es un ujú. paraíso con respecto a la seguridad y es en sí el motivo por el que vivimos aquí, ¿no? Es el mejor Ah, lugar pues para yo ser sí, mujer Ujú. en el mundo, o yo sea, sí. A mí me dicen, ay, pero ¿por qué migraste a Islandia? Porque aquí es tranquilito. exacto. Sí, ajá. Eso fue tal Aquí cual. es un lugar, ¿cómo te puedo decir? Así, es como una ciudad que tiene todo y al mismo tiempo es como un campo. Ujú. Entonces, lo tienes todo en un solo Totalmente. lugar. ¿Por qué no vivir en Islandia? O sea, Ujú. para mí es lo mejor. Si hay otro lugar para emigrar, no creo que lo podríamos comparar con Islandia. Mm. Tienes maravillas, el verano es bellísimo. ¿Ustedes en el verano qué hacen? ¿Se van? Yo sí, la mayoría, como mi esposo tiene vacación ahí en verano, generalmente vamos a Ecuador. Y yo obviamente no tengo esta misma perspectiva, yo más como, okey, como, y el frío, y lo caro, y, o sea,
para mí, como yo recién ahora estoy aceptando Ajá. que vivo en Islandia y que voy a Oh, vivir en Islandia, porque yo siempre, desde que volví de Ecuador en 2019, yo he estado yéndome. Yo renuncié a mi trabajo y les dije a mis jefes que estoy renunciando porque me voy a mudar del país. Y eso oh, ya era wow. hace 3 años. Wow. Entonces, después nunca me mudé y ahí eso era como mi esposo, él es muy feliz aquí en Islandia y también, o sea, es muy bueno tener hijos aquí. Sí, Y entonces, es muy tranquilo, es muy sí, cómodo que los niños pueden caminar solos a la escuela. En el ujú, jardín aún hay que llevarlos, pero en la sí. escuela, Sí. adiós. Ujú. Sí, era súper chistoso. Justo venía un chico de Ecuador a trabajar ahí con mi esposo en su trabajo y él decía, veía niños caminando solo y él viene de Guayaquil, que es una Mi ciudad ciudad. súper peligrosa en Ecuador. Y él decía, oye, estos niñitos caminando solo, hay que llamar a la policía o ¿dónde están los papás? Oh my Ajá, porque en Guayaquil eso no se puede. God. No, Ujú. Entonces, para él fue como mucho shock ver esto, pero claro. sí, yo ahora estoy como, ya acepté y decidí que yo voy a vivir buena vida en Islandia, Ujú. porque yo siempre me estaba preparando para ir y yo siempre decía como, Islandia no es mi lugar, aquí no hay gente que relaciona conmigo, aquí yo soy la rara y, y solo como sentía que yo estaba en Islandia solamente para hacer plata, porque Islandia Ujú. es un excelente lugar para hacer plata. Y, em, y después como decidí, ok, o sea, no voy a gastar mi vida. Ese es el país de donde vengo yo. Más probable voy a vivir aquí la mayoría de mi vida y no voy a estar siempre esperando el momento que me puedo ir, en vez de solo aprender a amar mi vida Y aquí. disfrutar. Exacto. Y Entonces, también que tienes una hija, yo creo que eso también como te hace sí, cambiar mucho, ¿no? Cuando uno exacto. tiene hijos. Ajá. Sí, esto sí cambió mucho ahí mi perspectiva y como ella está muy, yo estoy muy feliz con el jardín donde está ella Ujú. y todas estas cosas. Y también eso que mi esposo está muy feliz aquí con su trabajo, porque yo sí podría vivir en cualquier lado en el mundo porque mi negocio es así, es 100% en línea. Ujú. Entonces yo tengo la flexibilidad de poder vivir donde yo quiero, pero nosotros igual, aunque no vivimos en otro lado, viajamos mucho, viajamos unos 2 o 3 meses cada año. Entonces aprovechamos mejor de esto y ya, como ya aprendí que solo tenía que buscar la gente correcta aquí en Islandia, no es suficiente como mirar una persona en Hagkaup y decir, nadie me entiende. Tienes que buscar las Esta frase me personas, encanta. exacto. Tienes que buscar las personas como con cuál relacionas y ahí esto me pasó cuando yo empecé en redes sociales, Ujú. porque ahí como yo mostraba mi personalidad, mis intereses y eso, que generalmente para todos mis amigos eran muy raros. Y ahí como encontraba yo, porque en las redes sociales, ahí como lo que te parece por el algoritmo siempre es lo que te Sí, interesa. así es. Entonces yo aprendía que hay mucha más gente que piensa como yo, que tiene intereses parecidos. Entonces ya he creado una sociedad propia, como de gente a mi alrededor con cual yo relaciono, que me entiende, yo les entiendo. Y es totalmente diferente como cuando tienes personas que sientes que alguien te entiende, Ujú. que no eres el raro y ahora ya me siento muy feliz aquí en Islandia y también entiendo que aquí hay muchas oportunidades. Yo en cualquier otro país en el mundo no tendría las mismas oportunidades que aquí porque Islandia es un país tan chiquitito que es como tenemos acceso súper fácil a lo que queremos. Es mucho más fácil ser famoso en Islandia que ser famoso en Estados Unidos, Ah, no, porque ahí olvídalo, Estados son Unidos. exacto, ahí son cuántas millones de personas y aquí vuelta somos 400,000. Es Y como cómo una está el familia. mundo, es Ujú. como uno de los lugares más seguros del mundo para vivir ahora mismo. Sí, ujú. Eso lo valoro demasiado. Sí, eso es bueno también. Yo estaba pensando de que hay muchas cosas en las que somos muy distintos los extranjeros de los islandeses.
pero al mismo tiempo también hay cosas en las que nos parecemos mucho. Y hay muchos valores en la sociedad que prácticamente son más importantes que de dónde venimos. Por ejemplo, ahorita a ustedes los une saber lo del ahorro, pensar en la familia, eh, cómo se puede planear hacia el futuro. Tú con tus planes de, ¿cómo se dice? Retired, Retirarme. De jubilación, de ¿no? Antes de los jubilación 30. temprana. Sí. Mi español está un poquito oxidado. De jubilación temprana. Entonces, tú también quieres tener tu propia vida sin tener que pensar en el negocio específicamente, qué es lo que Sí, trabajas. ya tengo un proyecto en camino que se llama Perdida en Islandia y justo también concuerda mucho con lo que estamos hablando. Todavía lo voy a lanzar creo que en un mes, pero Ujú. sí, también estoy trabajando en todo eso ¿Y qué y es? es que Danos no un lo quiero tease, un contar tease, todavía, un es como, tease. es mi historia, ¿no? Ok, Porque sí, es mi wow, qué historia y chévere. sí, Ok, muy siempre he querido Qué interesante. contarla, he emocionante. tenido mucha gente preguntándome al respecto, entonces sí, es como mi historia y se va a ir desarrollando así un poquito a poco. He trabajado mucho en eso, me he ido preparando en tema de redes, haciendo networking, yendo a Ujú. cursos. Hay demasiadas herramientas digitales hoy Ujú. en día si uno quiere. Entonces se trata de aprender, ¿no? De informarse y de actualizarse a la nueva era de lo que viene. Entonces, claro, mi sueño es poder ir a Perú, o sea, mi país perfecto en el mundo sería si pudiera crear un puente entre Islandia y Perú, ¿no? Oh, Porque wow. siento que los dos países tienen demasiada riqueza y que se diferencian. Por ejemplo, en Perú tenemos todos los climas del mundo, aquí tenemos siempre viento. Si podría yo vivir aquí y en los meses de invierno irme a mi país, sería algo muy bonito. Obvio que todavía no lo podría hacer porque mi hijo está en el colegio, pero es un plan a futuro y en el que ya estoy trabajando y también como se complementa con todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, estoy muy Pero mira, contenta de... muy interesante. O sea, tú prefieres al revés. Los veranos tú saldrías del país y tú en El invierno. invierno, sí, siempre. Porque los pasajes son más baratos, por lo menos, bueno, a Perú. Ajá. Y yo siempre trabajé también mucho con turismo, obviamente, como guía y también servicio al turismo, al cliente. Siempre eran los meses bajos. Entonces yo tomaba mi mes de vacación ahí, que les convenía a todos, a ellos, porque no había trabajo tanto, no era época alta. Y a mí porque pedía de repente un mes más sin sueldo. Entonces me podía ir 2 meses completos a Perú Wow. y saltarme el invierno, ¿no? Y volver aquí y en verano aprovechar todo lo que hay. Pero ahora, Claro. obviamente, como Adrián, mi hijo, está ya en el colegio, no lo puedo llevar 2 meses en esas fechas. Entonces todo ha cambiado un poquito y Ujú. a veces nos vemos obligados a ir en verano, pero para mí lo ideal sería lo El otro. invierno. Ujú. Sí, Pues para sí, mí también, como es lo no es lo ideal. ideal ir en verano, porque verano es Ujú. la época más bonita aquí en Islandia, Sí, donde sí tenemos energía, porque hay claridad exacto, un poco de y luz solar. exacto. Entonces, yo sí, como si podría yo elegir las fechas que estamos fuera de Islandia, sería diciembre, tal vez enero, febrero y marzo, estos 3 meses, hasta y volver ya en abril. Hablando de Ajá. diciembre, desde que llegué a Islandia, 20 años, no pasaba Navidad en Perú, hasta hace como 2 años aproximadamente Ujú. que pude hacerlo y quería también que Adrián viviera nuestra cultura, ¿no? Yo Ujú. siempre he tratado de enseñarle español y todo para que él pueda ir y sea su segunda casa, porque también tengo familia allá. Ujú. Entonces, pero para mí fue un choque cultural, a pesar de estar con mi familia y quererlos mucho, tampoco pude reunir a toda mi familia porque mi Ujú. papá vive fuera de Lima, mi familia vive en Lima, la capital, Ujú. y me faltaba la nieve y yo quise Sí, estar. Me ajá. En encantó, fue serio. una experiencia, pero diría, no, voy a ir en enero o sea, porque me faltaban las costumbres islandesas de Navidad. Sí. Son tantas, yo en Sudamérica no crecí con tantas costumbres. Ujú. Hacer el pan navideño, Bread, Ujú. reunirse, me encanta la época navideña, no solo el día de Navidad, que es mucho lo que yo viví Ujú. como el 24 corriendo, Ujú. comprando regalos por el estilo de vida, los trabajos que son diferentes. Aquí es como, tienes libre, la escuela Ujú. no tiene clases y uno es Claro. como, Ujú. disfruta mucho más. Entonces me Sí. faltó todo eso, los conciertos de Navidad, Ujú. todo el ambiente que se va creando antes de... Pero eso es porque has vivido como que más tiempo en Islandia que lo que viviste en Perú. Sí, yo Eres más creo, islandesa que Sí. peruana. por un poquito. Ajá. Yo viví 9 años en Bolivia, luego 6 en Perú y ya 20 aquí en Islandia.
Wow, ya 20 ok. Los años es 9 años en bastante. Bolivia también. Sí, Ah, wow, ok. Qué interesante. Sí. gracias. Pero esto que tú cuentas de extrañar la Navidad, para mí yo extraño cuando estoy fuera de Islandia la comida de Islandia. Y ¿En se dice que la Eso serio? sí, no, ¿En no, yo no. serio? Sí, y dicen la comida de Islandia, ay, no tiene ¿Qué? mucho sabor, pero la comida de Noruega es horrible. Y la comida de Dinamarca tampoco tiene, es peor. Ajá. La comida de Islandia tiene mucho más Yo amo sabor. Islandia, pero no su comida. Yo Lo No. amo el siento. Yo soy salmón. así también. Yo soy muy difícil con la comida. Cuando me preguntan cuál es la comida tradicional, yo digo, bueno, nada que yo como, pero te Pescado. cuento, pescado, oveja, tiburón, así como. Y me Y sin preguntan, ¿y qué hablar, tal? Y yo digo, y asqueroso, sin hablar de la asqueroso. comida que, bueno, en un término así coloquial sería podrida, pero fermentada, ¿no? Esa Sí, comida ajá. vikinga, yo no Ay, puedo, no no sé. puedo. No, yo tampoco, yo soy para nada islandesa, pero tampoco ecuatoriana, como lo peor Ujú. que hice en Ecuador Eso. fue cuando les conté y publiqué un video diciendo que odio el encebollado. Me parece una... No Eso tiene entiendo, que no haber sido entiendo. viral, Claro, porque exacto, obviamente, es obviamente. nuestro No te plato. imaginas el hate que recibí por esto. Pero la cosa es que yo no como pescado y para mí Ah, nada suena peor que cuando estoy chuchaqui, que ¿Qué me es ofrezcan eso? una sopa de pescado. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! O sea, ¿Qué para es mí, chuchaqui, por favor? chuchaqui es resaca, dicen en España. sí, Ajá, Sí. como sí, después la de tomar. resaca. Eso es lo que comen en Ecuador, una sopa de pescado y cebolla. Y dicen que, y les encanta, les apasiona este plato y dice, es como el plato nacional ahí. En Es el Perú plato es la, nacional. Ajá, en Perú es la sí. sopa de gallina. Yo nunca la he tomado en mi vida tampoco. Es Bueno, la con gallina es esto de mala. la, Sí, con es la con esto. resaca la gente va a tomarse un Ah, buen ya. caldo de gallina. Ah, un Yo nunca caldo lo he de hecho, pero gallina. Sí. también sí. Pero yo amo el encebollado. Ay, no entiendo. Yo intenté, te prometo, pero la cosa es ¿Lo también, probaste con pan? o sea, sí, ya, pero ¿Lo probaste con chifles? sin pescado, por favor, o sea, no me pongan nada más, sáqueme el pescado y Versión y vegana. la cosa es también, o sea, no como salsa de tomate, no odio el Oh, culantro, no como pescado, nada de mariscos, nada de carne, solo pollo y no pollo con hueso. Entonces, yo en verdad no eres Ecuador de Islandia tú, no. solo soy muy, muy difícil para Yo no la como comida. pierna de pollo y ya me parece eso rarísimo y tomate, pero Ajá. ella me superó. Wow. Sí, soy muy difícil para dar de comer, pero a mí sí habían varias cosas que me gustaban ahí de comida, como más que todas las frutas Claro. y empanadas, cosas así, Mm. pero cuando bueno- vengan con sus Qué cosas bueno que no te raras, traje un encebollado. no, para- no. A mí de verdad pensarlo me da como ganas de vomitar, porque solo no entiendo. O sea, sopa de pescado, solo no Ajá. entiendo cómo puede ser. Yo realmente, mi hermano y yo, mi familia, todos siempre hemos vivido en Noruega, Dinamarca, Islandia. Y cuando estamos discutiendo qué país es el mejor, Islandia gana. Siempre. ¿Sí? En la comida extrañamos la malto appelsin. Mm. No podemos pasar una Navidad sin malto appelsin. Ujú. Si no tienes malto appelsin, la Navidad no es Navidad. Ah, Tienes que tener lamb. Ujú. El lamb, por ejemplo, el cordero, que es de Irlanda, no es igual, y aunque es el mejorcito, pero en Noruega es horrible el lamb que venden allá. Es terrible ese cordero. No, el cordero islandés es conocido mundialmente por ser uno de los mejor. mejores. Yo voy a Alemania y pido cordero y eso sabe horrible, es una carne así rara. El salmón de Islandia es el También. mejor. Ujú. no sé, yo nunca he probado y no me da nada de ganas, así que no tengo nada que añadir aquí. Y de Perú, ¿qué es lo que más extrañas tú? A mi familia, obviamente, y la comida. Pero de la comida, yo pensaba en la comida. A mi familia no importa. Mi familia no. Uy, no, Segundo. todos los platos. Yo voy allá y te juro, yo me escapo solo a comer. Mi familia me quiere hacer de comer y yo quiero ir y probar de todo porque, sabes, no me llena solo como
comer un plato. Yo es como voy y pido uno y otro y pruebo de todos, Ujú. empanadas, ceviche, todo. A mí sí me encantan los mariscos, Oh, los sí, a mí pescados. también. Y allá tenemos muchos platos con mariscos, Yo una pensaba comida que muy buena. yo pensaba que en eso nos parecíamos con los islandeses, que nos gusta el marisco. Con Yo los demás, amo Con con los los demás, otros con los sí. demás islandeses. Ajá, islandeses. sí, sí, Es con que ella es una vegana. islandesa latina. Claro, sí, Pero lo de las frutas te apoyo mucho, porque me sí. encantan las frutas y pienso que en Islandia no recibimos todo el sabor que todas las No, frutas es que tienen. imagínate, han viajado 2 meses en containers para Uf, llegar acá. Entonces, Qué ¿cómo van a mal. poder ser frescos ujú. 2 meses de Ay, qué container? Y la mal. Y aún y así no lo las comemos igual. sí, no, y Claro, porque no hay más, no hay más. las frutas de los invernaderos islandeses tienen Es fresa, tienen banana, ajá, pero es demasiado cara. Yo no la puedo estar sí, comprando todas las veces Y se daña claro, y así se daña apenas la rapidísimo. sacas del supermercado, ¿por qué será? La sí, sacas del supermercado y ya se daña. Yo compro la sí, se mejor daña fruta y muy no es rápido. porque obviamente, pero Ujú, bueno, en Costco ujú. tiene la Ujú. mejor fruta, entonces me gusta ir mucho allá a comprar la comida fresca, ¿no? Como Ah, pues sí. Ahora, volvamos al punto que yo tenía muy, ujú, muy presente, que somos muy distintos con los extranjeros, Ujú. pero al mismo tiempo hay muchas cosas en que nos parecemos. ujú. ¿Qué dirían ustedes que es algo para nombrar elementos en los cuales los extranjeros o los latinos nos parecemos mucho con los islandeses? La que Empieza primera tú. encuentre alguna idea. Sí, Ah, a mí no me Bueno, viene yo nada. diría que más que todo, como tú ya has hecho hincapié en eso, todos somos seres humanos. ujú, Entonces, venimos de lugares diferentes, con crianzas diferentes, pero al momento de encontrar qué es lo que tenemos en común, porque siempre Ujú, vas a tener algo en común con ujú, alguien. ujú, Luego de ahí viene, ¿no? Entonces, siempre como, no sé, depende de... A veces uno piensa que aquí la crianza es muy diferente, la gente es muy liberal, pero no toda la gente islandesa es así. Yo tengo amigos con padres también muy presentes, muy estrictos y que comparten esa misma, lo que creo que es lo principal es que compartir valores con la ujú, persona. Tú puedes encontrar islandeses súper chismosos, ujú. que a nivel internacional los europeos no son chismosos, eso es de latinos. No, los islandeses a veces pueden ser Mm, más chismosos que un latino. claro. Yo lo sé. Todo nos encanta O el El chisme, pues chisme es muy nos claro. divertido. encanta. Bueno, ¿cómo Pero no? una cosa es chismosear y otra cosa inventar, eso no, Ah, no, pero pues. Es exacto, como pero el chisme es bueno. mentiras. Ujú, Claro, sí, eso no, Mm, ujú, pero digo, la gente es como curiosa, tiene esa curiosidad, si tú eres buena con esa persona, va a ser buena contigo, pero también creo que depende mucho de eso, de encontrar a alguien con valores similares a ti, que no importa si nació aquí o no, claro. pero sí. Luego también están los islandeses como Iris que han venido de fuera, que son más abiertos, ¿no? ujú, Entonces Claro. tienen también eso en común, que también pasaron por un proceso de adaptación similar, pero a la vez muy diferente, ¿no? Y ujú, eso es lo que a mí me gusta de este tipo de podcast, que es para personas que viven en, en medio de culturas, between ujú, cultures, en Ujú, medio. Es como tenemos la latina, tenemos la arábica, tenemos la asiática, tenemos la africana y también tenemos la islandesa o la europea, porque yo ujú, conozco mucha gente en Noruega, en ujú, Dinamarca y vive igual como nosotros. sí. Entre culturas ujú, tienen o de pronto un abuelo peruano ujú, o un bisabuelo portugués, Ujú, o los argentinos, que por mayoría son italianos, alemanes. ujú. Somos Sí, personas, la mayoría, que vivimos entre culturas. Y hay exacto. muchos, muchos valores Ujú, en que nos parecemos. ujú, No debería existir esa división de inmigrante. Es ujú, muy extraño ver eso en la sociedad. ujú. Y eso es lo que a mí me gustaría. Pero claro que también los inmigrantes, yo digo que el islandés es muy difícil. Ujú. No de ujú, repente todos van a poder aprenderlo y hay que tener también un poco de paciencia con eso, porque es un idioma, Ujú. es uno de los 10 idiomas más difíciles del mundo. ¿En serio? Entonces, sí, Ah, ya miraste la estadística, yo yo no ya había la vi, visto. porque claro, me costó tanto, yo, ¿por qué esto es tan difícil? Pues ujú. es chino, pero sí está considerado dentro Ni de unos hao. 10. Mm, No te puedo decir en qué lista porque no me acuerdo, pero ajá, búscalo, uno de los 10 más ¿En difíciles. serio? Wow. Entonces, claro, no para todos es fácil y hay que Ujú, tener también, sí, no es tolerancia con ajá, eso. Entonces, también como incluir a la gente, ¿no? Como incluirla, hey, ves a alguien solo, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Ves a alguien que no tiene muchos amigos, hey, ven, ¿no? Ven a esta reunión, ujú, vamos a hacer esto. Y dale la oportunidad y de repente a veces me pasa, yo quiero tener muchos amigos, no tengo tiempo para ujú, todos, ya. pero hago un evento,
y, ¿sabes? Y tú conociste con ese y nos conocemos Claro. todos y todos pertenecemos de alguna manera, ¿no? ¿Y Sí. qué dirías tú que es un valor que algo que nos parecemos? Por ejemplo, tu esposo y tú, ¿qué tienen así que se diga en común, aunque son de distintas culturas, que se parecen? Sí, yo creo que como para mí es que los latinos en general son muy trabajadores Sí. y los islandeses también, aunque tal vez no se refleja tanto en los jóvenes a No, veces. pero sí es cierto. Sí, o sea, es como muy involucrado en nosotros. em, igual de que somos un poco como campesinos. Los islandeses somos muy campesinos porque hace muy poco atrás Islandia era un país muy pobre y muy como poco evolucionado. Ujú. Y lo mismo pasa con Latinoamérica, como Un es... poquito atrás, Exacto. 50 años más o menos Ajá, retrasados. exacto. Obviamente hay ciudades mucho más grandes y hay como ya mucho, es como, obviamente también es como hablar de Latinoamérica en uno, hablar de latinos en una sola. Yo más que todo conozco gente de Ecuador. Pero sí, o sea, hay muchas cosas en cual nos parecemos y también es la cosa que todas las personas somos distintas, no nos define completamente el lugar de donde venimos y eso, como poder adaptarse a nueva cultura, como eso te puede cambiar mucho, como tú eres tal persona, pero ya llegas a un nuevo lugar, te adaptas a la Mm, cultura y como te quedas con lo que te quieres quedar de tu cultura y adaptas lo que quieres adaptar de la nueva cultura. Yo creo que también es importante como ser amable con todos y no sabemos como la realidad que están viviendo otras personas y es muy, muy difícil como el hecho de moverse a otro país y más a un país súper frío, ujú, súper caro y como algo que no tienes idea de nada, porque Islandia no, como no hay mucha información, es un país bastante isolado. Entonces, sí, pero yo creo que sí, es muy importante como adaptarse a la sociedad, aprender el islandés. Obviamente se va a demorar, pero es muy importante hacerlo. Los islandeses lo apreciamos mucho, aunque sea cuando dices Godan daginn, o como solo el ver que te estás intentando adaptar a la sociedad cuando, como porque aquí en Islandia tenemos ese miedo, como somos muy pocos, de que nosotros vamos a perder nuestra ujú, cultura, porque es muy fácil sobrepasar a una población de 400.000 personas. ujú. Sí, es verdad. Ujú. Y yo, yo tengo muy, muy adentro, yo aprecio lo que acabas de decir porque yo también soy pro de que para poder adaptarte, lo primero es la llave. Cuando compras una casa necesitas la llave Ujú. y el lenguaje es para mí la llave. Claro, exacto. Te puedes comunicar con otras personas, atender a eventos, entender lo que están hablando. Ujú. Quizás no es solo la comunicación, sino Ujú. también entender lo que Participar pasa y en tu exacto, entorno. Exacto. en el Tratar de informarte de las reglas sociales, ujú, como no es yo soy así, no, tú llegaste y como tú dices, ya no eres ni de allá ni de aquí porque cuando pasa ujú, el tiempo no lo vas a hacer, ujú, Ya. ya eres una persona que pertenece a dos mundos. Entonces, ujú, trae, como tú dijiste, Iris también y tú, trae lo mejor contigo de tu país y genera aquí también lo mejor que ujú, sea socialmente adaptable, ¿no? No, ujú, no hagas nada malo y adáptate, obviamente. aprende Ajá. cuáles son las reglas para poder convivir bien y poder adaptarte lo más rápido posible, que obviamente no es fácil, pero no es Ujú, imposible, ¿no? No. claro. Hay una cosa que yo veo en la sociedad islandesa que yo aprecio mucho, pero eso personalmente yo, porque yo crecí en un entorno cristiano. Mm. Mis padres eran cristianos, iba a No escuela, católicos. no Ah, católicos, Ujú, iba okey. a escuela cristiano, Ujú. así como luterano. Mm, eh, en Se Ecuador. llama Pentecostés, pero es luterano. Después de Luther es Luterano. una línea y somos ¿En cristianos. serio? wow. Sí. Okey, nunca había escuchado de cristianos luteranos en Ecuador. Ah, pues sí. Qué interesante. Entonces, yo atendí escuela cristiana, colegio Ajá. cristiano, y no podía tener muchos amigos fuera de ese entorno si no son ¿En cristianos. serio? Sí. Hacíamos Okey. servicio social, ayudar a la Ah, comunidad,
Y eso, yo cuando llegué aquí a Islandia, yo me sentí islandesa, Ujú. pero es por ese lado que prácticamente yo conecté con la cultura. Mm, Hay muchos valores que nos parecemos, el respeto a los demás, ujú, el respetar al prójimo, no importa cuál es su afinidad, lo que le guste o lo que ujú, haga. Son muchas cosas en las que nos parecemos con los islandeses. También hay muchos países que son católicos, pero siguen manteniendo ese mismo valor, ujú, porque aunque sean católicos, respetan cada uno a los demás. Y eso es uno de los valores cristianos. ujú. Sí, yo creo que este debería ser valor humano nomás, o sea, respetar a los Pues sí, el demás. valor Para humano mí no viene como, esto no es que sea yo no cristiano. necesito un Dios que me diga que tengo que respetar a los demás, eso es algo que Ujú. yo misma creo que es correcto, entonces lo voy a hacer. Pero eso también en Islandia es prácticamente tomado así. No Ujú, es solo porque la sociedad viene del cristianismo, ujú. Mm. pero ya no es el creer en Dios. No, Ahora es un valor que está en la sociedad, el respetar a los Es que demás, esa es la empatía también, como hablábamos, o sea, ujú, no trates apreciar. mal Ujú, al otro si no quieres o sea, trata al prójimo como quieres ser tratado, ujú, ¿no? ujú, claro. ujú. Pero no todos tienen ese valor, lamentablemente, en la Y el de sociedad. perdonar a los demás. Ujú, Aquí se perdona mucho. No sé cómo se dice medirne, pero ujú, Ah, aquí todo se ujú, ajá. perdona. espérate, esa es la palabra, la codependencia. Ah, codependencia, No, pero en sí, es Sudamérica verdad. también hay mucha Ajá, codependencia, sí, Pero es por eso demasiada. mismo, los valores están integrados ya en ajá, la sociedad. En el ser sí, humano, nuevamente, o ujú, sea, todos somos exacto, iguales, de alguna Por manera. ese lado sí nos parecemos mucho, sí. mucha codependencia. Okey, vamos a hablar un poquito de integración. ¿Recuerdas el momento en que empezaste a sentirte parte del país en el que vives? ¿En qué momento te sentiste: "Okey, ahora sí, ya soy de aquí"? Em, Eso más que todo lo he sentido como ahora, o sea, después de tener 20 años aquí, Ujú, puedo decir, wow, me siento completamente integrada, pero no lo podía decir antes porque Ujú, el aprender el idioma muy bien es un proceso ujú, larguísimo porque uno no lo aprende a los 6 meses y te quedas en ese nivel. Tú ujú, siempre vas a seguir adaptándote, ujú. pero ya fue como el año pasado que tuve una conjugación automática en mi cerebro. Entonces yo Ajá, dije como, ¿qué? Y fue mm, una palabra que casi nunca uso, que no me acuerdo cuál era, y pregunté como a alguien que estaba a mi lado, como, ¿esa palabra existe? Porque a veces tengo esas dudas, ¿no? Porque ajá, ujú, con 3 idiomas se mezclan a veces. Entonces yo como, ¿esa palabra existe o la estoy inventando yo? Porque a veces puede claro. ujú. pasar que uno los confunde. Me dice, sí, está perfectamente bien conjugado. Y yo, Ah, ahora pues está sí, bien. porque obviamente siempre uno va a tener pequeños errores, pero los Ujú, vas superando y cuando ya puedes decir, yo puedo ayudar a los demás ahora a tener también ujú, su propia voz, a tratar de, ¿sabes?, traducirla. He trabajado mucho en traducción. ujú, Entonces, el poder ser un puente entre un islandés y un ujú, latino y tratar de que los 2 se sientan bien, se sientan incluidos y que, o sea, y como un traductor uno no puede hacerse muy presente, sino ujú, tiene que tratar más bien de ser invisible y crear este puente de conexión donde no solo traduces un idioma, sino también interacciones, ¿no? Por ejemplo, un caso X, en un entorno como una escuela, una persona de habla hispana decía mucho como a la maestra le decía Miss o señorita, ah, señora. ujú, Entonces la maestra era como, ¿pero qué, por qué me dices señora? Y obviamente yo no puedo estar hablando como en medio, ¿no? Ni con ujú, una persona ni con la otra. Entonces yo le tuve que decir como una pausa, el traductor tiene que explicar que en Mm, Sudamérica, en el contexto de allá, cuando vamos a la escuela, nosotros a la maestra le decimos Miss o maestra, profesora. ujú, No es como aquí que tratamos a todos de ti o sea, tutear. ajá, claro. Eso no existe, ya tenemos jerarquías muy marcadas. ujú, Ujú, Entonces, explicar ese pequeño contexto para ella fue, wow, ok, entiendo, ujú, porque ya había tenido reuniones previas con esta persona y ujú, decía, pero ¿por qué esta chica es tan rara? Y me dice como Miss o ujú. señorita, ¿no? mm. Porque Claro. era ese Ajá, pequeño como detalle que faltaba. Entonces, el uno estar invisible y crear esa conexión, también con el humor, cuando, ujú, sabes, que poder crear el humor entre dos personas que no hablan el mismo idioma, ujú, también se sintió como que ya por fin era completamente parte de este país, ¿no? ujú. Wow, pero eso es súper fuerte.
Sí. porque es muy difícil llegar a ese lugar. Ujú. Hay mucha gente que llega a un país, aquí, no importa que sea Islandia, cualquier país, y se siente extranjero toda su vida. Ujú. Y no hay un momento que dice, ok, yo ahora soy de aquí. Ujú. Yo no sé si tú llegaste a experimentar ese sentimiento de soy ecuatoriana dentro de Ecuador o más cuando ya estabas en tu relación con tu esposo ecuatoriano. ¿Fue algo más iris personal o algo de en conjunto como pareja somos ecuatorianos? Sí, yo creo que, o sea, ahora de verdad me siento mucho menos ecuatoriana de Ujú. lo que me siento cuando estoy viviendo ahí. em, y como me gustaba mucho la cultura, pero igual como yo me sentía muy, muy diferente, pero ya como yo sentía como ya cuando dejé de siempre estar comparando, ¿cachas? Como cuando no siempre cuando iba a la tienda hacía el cambio, cuánto costaría esto en coronas islandesas. Y Mm, entonces ahí como ya estaba viviendo en Ecuador sin estar pensando en cómo sería lo que está pasando en Wow. Islandia. Ajá. Pero yo igual, yo tenía, o sea, yo tengo 1 año y medio en Ecuador en total, entre todas las veces que he ido, o tal vez 2 años, algo. Entonces también poco tiempo, pero yo tengo familia, obviamente, que mi esposo es de Ecuador, yo soy de Islandia, tenemos una hija que cuando tú le preguntas dónde eres, ella dice que es de Islandia y de Ecuador. wow. em, entonces, sí, pero yo igual, o sea, yo ahora me siento mucho más islandesa pero tengo valores ecuatorianos pero selecciono como lo mejor. Ya no me intento, porque no estoy viviendo en Ecuador, entonces yo tomo lo que me gusta de ahí y también acepto. Como yo, por ejemplo, en Ecuador puedo parecer muy mal educada Mm. porque a mí no me gusta saludar a 50 personas con un beso. Yo prefiero decir hola así a todos o despedirme así con un chao. Y mi familia en Ecuador ya lo entiende, ya acepta, ok, así la Así Iris es, es Iris. así, exacto. No es que estoy faltando el Claro. respeto a nadie, tampoco no me gusta tratar con usted y cosas así, como que para mí yo ya, como cuando ya fui más grande, ya decidí, ok, cómo como decidí, okey, yo puedo decidir cómo quiero actuar yo. No depende solamente de la cultura, pero también como de decisiones personales. Mm, Y obviamente es también, o sea, porque yo quiero que la gente me conozca a mí por quien soy y no por la cultura que tengo o por dónde estoy. ujú, Entonces, como tengo mi adaptación y yo a veces siento que tengo personalidades, como doble personalidad, que soy una persona en islandés y otra en español, em, pero ahora siento que estas personas son mucho más juntas. Como antes era completamente distinto, yo podría haber tenido otro nombre y porque era totalmente diferente, como Iris de Islandia era una chica muy ambiciosa, muy independiente, muy también como respetaba mucho todas las reglas, era muy responsable, súper responsable, súper buen estudiante y vuelta fui a Ecuador y era todo lo contrario. O sea, no faltaba el respeto, pero era como me sentía más libre a poder experimentar con quién quiero ser. Entonces utilicé esta oportunidad para ya como probar, ok, yo pensaba nunca voy a volver acá. Después ya sí estoy volviendo y tengo historias que tal vez como no quisiera que la gente se acuerde, pero ya, o sea, esto ya se hizo mi segundo hogar. Pero era también curioso porque aquí crecimos como y somos como es una sociedad muy pequeña y tenemos como un camino así como muy estricto de quién deberíamos ser. Y es muy bueno, por eso yo creo, viajar cuando eres joven, porque ahí vas a lugares y sientes, okey, guau, nadie me conoce aquí, y sientes como esta libertad de poder ser totalmente la persona que quieres y ahí ya puedes ir
como más, con mente más abierta, ok, ¿quién quiero ser? En vez de solo ser la persona que has ido adaptando durante toda tu infancia y toda tu vida. Me encanta ese punto, Sí. porque es que comparto tantas Yo cosas estoy con aquí en ustedes que shock. yo, Ujú. sí, bueno, si quieres, No, pero es verdad, es verdad, es verdad. Pero tú, por favor, lo que quieras compartir. no digo, me encanta ese punto, porque Iris tiene 25 años Ujú. y ya pudo poner esos límites de encontrar su personalidad, ¿no? Porque yo tengo 35 años Ujú. y recién este año, bueno, poco a poco he ido haciéndolo, pero siento que este año con firmeza me he dado el tiempo de decir y preguntarme quién soy yo. No solamente vivir en autopilot o en Ujú. modo piloto, ¿sabes? Avión, porque mientras uno hace todo lo que hace, llega a un país nuevo, se adapta y todo no tiene tiempo para pensar qué quiero yo, Ujú. quién soy, qué me gusta, que son preguntas tan simples, Ujú. pero a la vez súper complejas cuando te las tienes que hacer a ti mismo. Entonces, cuando por fin me sentí como ya pertenezco a este país. Obviamente nunca voy a decir soy islandesa en ningún lado, porque yo soy muy de los dos lados también. Yo soy Ujú. peruana y yo soy de aquí prácticamente, Ujú. pero nunca digo que soy islandesa, ¿no? Mm. Pero sí me enorgullece pertenecer al 100%, Ujú. en la sociedad, me refiero. Pero fue ahora en este proceso que dije, pero a ver, yo soy guía, soy hija, madre, pero ¿quién soy yo de verdad? Ahí es que encontré mi camino, ¿no? Porque quería hacer muchas cosas con mi vida, empezar nuevos proyectos. Entonces estaba por aquí, por allá, y ahí aprendí quién soy yo, a escucharme, a analizarme, a tener hobbies y a poder poner límites, que eso Ujú. también es la segunda parte de este proceso, que vienes a decir, está bien, yo quiero ser respetuosa con todos, pero yo Ujú. no tengo tiempo para todos. Yo tengo que decir, no, la verdad, disculpa, en ese proyecto no puedo participar o hoy no puedo salir contigo porque tengo algo, porque no me voy a fallar ya a mí misma. Ujú. Lo he hecho mucho tiempo, ¿no? Como queriendo agradar a todo el mundo y dejándote un poco de lado. Entonces luego te sientes mal contigo mismo en algún punto. Ujú. Entonces, sí, me alegra mucho que Iris, por ejemplo, se haya encontrado a sí misma ya como completamente con 2 empresas y todo, tan joven. De verdad, te admiro mucho por eso. Gracias, Te gracias. admiramos, el grupo. Yo sé que en la sociedad islandesa te admiramos mucho. Ay, Sí. qué lindas, gracias, Sí. muchas gracias. Sí, Y pero yo ahora vamos a hacer que la comunidad latina también te admire más. Pero ya Ay, la Dios admiran, ella mío, tiene muchos Dios mío. seguidores. No necesito más atención, Dios mío. Por favor, no llenen a mi ego. Yo sí. No, no, a mí sí. Lo bueno es que sí me gusta la atención pero es también muy interesante, como yo tenía ahí como esto, ahora poder decir, a mí me gusta la atención, Ujú. porque antes esto era algo negativo que la gente usaba como decía, a ti te encanta la atención, tú eres así, tú eres así. Y yo como cuando me hice dueña de estas palabras que la gente utilizaba en sentido negativo, Negativo. y yo decía, ok, wow, a mí me encanta la atención y lo voy a decir con orgullo. Y ahora como yo valoro, ok, yo digo, a mí me encanta la atención y esto es lo que me crea, a mí me ha ayudado a crear mis empresas y me genera plata, me genera nuevos amigos y como todo lo que necesito en la vida. Entonces sí, yo creo que este es muy bueno, como ya cuando tomas el tiempo de decir como quién soy y no en esta manera de decir yo soy así, como utilizarlo como excusa, porque yo reconozco que quién soy es una decisión. Como si no quisiera ser la persona que soy, lo único que tengo que hacer es cambiar Así es. y esto es algo que yo puedo hacer. Ujú. Entonces, decidir, okey, quién quiero ser y qué tengo que hacer para ser esta persona. Y eso Ujú. es muy importante. Realmente, la gente que inmigra a un país se desconecta de quién ellos son Mm. Sí. completamente y empiezan a focalizarse, ok, hay que aprender el idioma, ok, hay que lograr tener la primera visa, la segunda Ujú. visa, que si te dan el permiso, Ujú. que si logras encontrar empleo, que si puedes pagar la cuenta y se olvidan del resto, que es, ¿qué quiero yo? Ujú. ¿A qué vine yo aquí? ¿Por qué este país? ¿Por qué aquí? Alguien Ujú. me preguntaba, ¿es el mejor país ir a Islandia? Yo digo, desde mi punto de vista es muy bueno, Ujú. pero no porque sea para mi vida bueno, Ujú. será bueno también para tu vida. Es algo Mm. que tienes que analizar
independientemente, Ajá. se alinea con Ujú. quién tú eres y tu futuro y qué tú quieres. Ujú. Y también eso de la honestidad. Por eso yo empecé a contar que a mí no me gusta limpiar, Ujú. porque es mi verdad, es mi Sí. identidad. Ajá. La mía también. ¡Uy, qué libertad poder decir: "Soy una sucia y no me importa"! Yo odio limpiar también, Yo pero Sí. la no limpieza me vuelve entiendo, loca. no entiendo. Hay mucha gente que por supuesto trabaja en limpieza y seguro hay muchos que lo tienen que hacer por Ujú. obligación. Y yo lo he hecho alguna vez en mi Yo vida, también, sí, claro. ¿Sí? trabajaba en fue la peor ahí. Yo Sí, también, como, no ¿Sí? me iba muy yo bien. limpiaba un hospital, imagínate, en Husavik. Ay, Guau. Pero no. solo un piso, pero bueno, Ah, igual era okey. como que, Pero te Sí. enseñaron cuando llegaste qué tienes que hacer. no, es que ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te contrataron? porque, bueno, yo vengo de una familia de maniáticos de limpieza. Oh, Mi bisabuelo Mm. era alemán y en la casa, Dios mío, mi mamá, que no sé si va a escuchar este podcast, ¡ah! por su culpa vivo obsesionada con la limpieza, aunque odio limpiar, Sí. odio la suciedad. Entonces Ajá. me Ah, enseñaron a limpiar cada rincón y cada pedazo. Entonces, más bien soy una mm, maniática de la Ajá. limpieza en el sentido porque me lo enseñaron desde claro. casa. Ujú, Mi madre tuvo alguna vez en su casa de pequeña ayuda y todo, tenía pues personal que ayudaba, ujú. pero mi abuelo decía, si tú no sabes hacer, tú no vas a saber mandar a limpiar, ayudar a Mm. fulana Ah, sí, y las guau. ponían a limpiar el suelo. Ajá. Entonces, mi mamá por eso sabe demasiado de ella es una maricondo, o sea, oh my God. Ah, Qué okey. Ujú. ¿Y tú Entonces, cómo? loca. cuando me dijeron: "Limpia un hospital", y yo: Ajá. "Claro", porque mi ¡Ah! casa de chiquita parecía Guau. un laboratorio, todo como Qué ¿Y loco. tú cuándo empezaste a limpiar para otros? Uy, uno de mis primeros trabajos era de limpieza en un hotel. Trabajaba ahí en la mañana en el desayuno Ajá. y después el desayuno ya iba a limpiar los cuartos y trabajaba con chicas no me acuerdo si era de Latvia o Polonia o algo así. Yo ahí me sentía un poco a las afueras porque ellas todas hablaban en un idioma polaco, no sé. Y yo no, y no me explicaba mucho, pero yo sí hacía como limpiaba el baño, y obviamente lo había hecho en casa. Lo hacías que como que limpiabas el baño. O sea, lo hacía, tenía que limpiarlo, pero a mí no me apasiona que algo sea limpio, yo no veo como estos detalles, yo no soy muy detallista, entonces, no, yo fui y dije al jefe como: "Yo creo que yo no trabajo muy bien en este lado, pero, No. ¿sabes dónde fuera buena?". Y ahí me pusieron a trabajar en recepción. Ay, Guau. pero Entonces por ajá, supuesto, que claro. estaban perdiendo su dinero, Sí, exacto, exacto. porque Sí, eso que Pero seguro tenía que volverlo a limpiar o algo. exacto, sí, es fatal. Y mi sueño en la vida es tener alguien que limpie mi el mío casa. también. Pero Sí, para eso tenemos que vivir en otro país que no sea Islandia. Sí, sí, obvio, yo ajá. sé, pero yo digo, todos tuvimos que empezar por algo. Yo ya pasé por mi era de limpiar Ujú, hospital, limpiar Ajá. una que otra casa, lo que sea, y ahora ya me toca. Entonces, A ver como quién. no ujú. limpiar. Ahora Adrián, mi hijo, se pone a limpiar. Sí, ajá, Pero es yo bueno. quisiera decirle a todos los latinos o a todos los inmigrantes que nos puedan entender en español, que es importante encontrarse a sí mismo y saber y descubrir quién ellos son antes de pensar en el idioma es lo más importante. Ujú, Tengo que conseguir la visa o necesito el dinero para esto y esto. Encuentren qué realmente quieren hacer, quiénes son, ujú, digan su verdad. Si no les gusta limpiar, pueden también decir su verdad con toda ujú, honestidad. Ujú. Sean quienes ustedes son y tómenlo, como se dice, eh, por el mango, el sartén por el mango. ¿Quién mm, realmente son ustedes? ¿Por qué están aquí? El lugar donde vayan. ujú, Esos valores que son suyos, que son la identidad personal e individual, sin tener que ver con la cultura de donde vienen o la cultura a ujú, donde llegan. ujú, sí. Pero también es muy difícil como esta pregunta, yo no sé si algún día encuentras de verdad como quién soy. Yo por lo menos como No, tengo no. crisis Ujú, ahí, necesito psicóloga cada vez que tengo que pensar esto porque siento que es como algo que, o sea, es una pregunta primero súper grande porque no ujú. eres nadie, o sea, puedes decidir,
más que todo es como quién quiero ser. Ujú. No quién soy, pero quién quiero ser y a dónde voy. Como si tienes una visión, un objetivo que puede ser muy lejos en el futuro, como mi objetivo es comprarme una casa en Islandia o tener hijos o montar mi propia empresa o lo que sea, pero también como pensar, ok, ¿por qué quiero eso? ¿Es Claro. porque la sociedad me está impidiendo? O sea, ¿qué gano yo de esto? Em, y porque como cuando tienes una visión es mucho más fácil seguir adelante, em, porque sí se puede, como se vuelve muy cansado cuando estás en el como automático. O sea, ahí como ya te levantas un día y dices, wow, Trabajado, pasaron sí. aquí 10 años y no me acuerdo de ni un día en estos 10 años Sí, porque como me he pasa. estado en automático. Entonces yo creo que sí es importante como intentar disfrutar la vida, pero también como lo que viene con lo que significa mudarse a un nuevo país, como dijiste tú, Susan, esa, como tienes que empezar desde cero y ahí vas como construyendo tu vida, no importa si viviste súper bien en tu país y ahí tenías 8 empleados, tú aquí estás empezando desde cero y no lo veas como un obstáculo, míralo como una oportunidad para poder decidir, ok, a dónde voy, como qué es lo que quiero para mi vida. Y también un punto que yo agregaría sería como, sí vienes desde cero, pero a la vez no, o sea, depende mucho también la edad en la que vengas, Ujú. también, como decíamos, ¿no? Como trae lo mejor de ti Claro, y agrégalo, ¿no? Entonces, y también se trata de reinventarse porque nosotros como exacto. personas Ujú, cambiamos cada año, o sea, ujú, yo no soy la misma que fuese 10 años y en 10 años más voy a cambiar completamente. Entonces, exacto. venir es también como reinventarse, ¿no? Comenzar Ujú, en un nuevo país, sí. 100% y seguir reinventándose día a día. Así es. Bueno, pues chicas, yo les agradezco mucho por haberme acompañado en este día. Fue muy interesante conocerlas un poquito más a fondo y también escuchar esos consejos que seguramente les van a servir a muchas personas que se sienten atrapados, no saben qué hacer, se sienten que han perdido su propia identidad Ujú, y saber que es normal, que está bien. ujú, sí. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Me he Gracias. divertido mucho.